Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por la amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria. Convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Gracias. Bien, gracias. Hoy nosotros tenemos que hablar sobre el sentido, voy a poner, sobre el sentido del sufrimiento, y sobre todo el sentido teológico del sufrimiento, ¿no? El sentido teológico del sufrimiento. Hay que ponerlo aquí. Sentido teológico del sufrimiento. Porque muchos de nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo muchas veces, en sentido teológico. Del sufrimiento. Voy a escribir, ya, el sentido teológico del sufrimiento. O sea, ¿qué quiere decir el sentido teológico del sufrimiento? Recuérdense que cuando hablamos de teológico, hablamos de, o referimos, teo significa Dios, lógica o logos significa estudio, ¿no? ¿Por qué entró el sufrimiento a la humanidad? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor? Hay dolor por lo contrario de la salvación. Hay dolor porque existe el pecado. El pecado existe porque Adán y Eva, pues, hicieron lo contrario de la voluntad de Dios. Ahora, el fruto de ese pecado, Dios tiene que salvarnos. El pecado es una, pues, realidad, y la salvación que Dios ofrece es el remedio. Es el remedio del pecado. La salvación es el antídoto. El pecado es el veneno de la serpiente. Entonces, la salvación que Dios ofrece es el antídoto. Bueno, pues aunque uno no crea, aunque uno no lo crea, tenemos que identificar que el sufrimiento, el dolor, es también antídoto. ¿Por qué? Bueno, vemos a Jesús coronado y he subrayado estas palabras. La primera, coronado de gloria. Uy, Dios mío. ¿Y qué tipo de gloria es? Y de honor por haber padecido la muerte. La gloria y el honor están dados por el padecimiento de la muerte. ¿Por qué? ¿Se complace Dios en el dolor y en el sufrimiento? No. Dios lo que está empeñado en salvarnos. Salvarnos. Dios está empeñado en salvarnos. Ven. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. El sufrimiento, el dolor, es un antídoto contra el pecado. Bueno, ¿cómo yo relaciono esto? ¿Cómo yo relaciono esto? Entonces, vamos a poner una palabra aquí que puede también implicar una situación. El pecado está estrechamente relacionada a la búsqueda de placer. Búsqueda de placer. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, los ejercicios penitenciales, pues lo que buscan es fundamentalmente atacar ese afán de placer que los seres humanos tenemos, que nos llevan al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tres palabras que nos pueden ayudar. Uno,
La segunda es tener, tener, y la tercera, poder, poder. Esas tres realidades están de una u otra manera resumiendo todo lo que en nosotros es la condición de pecadores. Entonces, ¿cómo nosotros atendemos la necesidad de conversión ante el placer, el tener y el poder? Bueno, asumiendo el sufrimiento, el dolor, para nosotros llegar a la perfección por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. ¿Ve? Entonces, Jesús asume ese sufrimiento. Jesús asume el dolor. Jesús, vamos a ponerlo aquí bien grande, vamos a ponerlo aquí bien grande, asume su muerte, su muerte, una muerte en la cruz. Pero esa muerte iba acompañada de una pasión y luego va a tener como resultado una resurrección, ¿no? Una resurrección. Entonces, a eso nosotros le llamamos misterio pascual, misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. La pasión de Cristo comienza en la encarnación. No es solamente un instante. La pasión de Cristo implica que Él tiene que abandonar su condición divina para hacerse uno de tantos, como dice San Pablo. Y evidentemente culmina, el culmen de la pasión de Jesús es en la muerte. Y por eso, porque Él se sometió a una muerte, la muerte de cruz, se abandonó a los brazos del Padre, entonces el Padre y el Espíritu Santo, obrando en el Hijo, que es la segunda persona, pues obran la resurrección. Es interesante entender eso. La resurrección es una obra trinitaria. Ojo, así como la encarnación es una obra trinitaria, la resurrección es una obra trinitaria. El Hijo de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, pues por la fuerza del Padre y del Espíritu Santo obrando en él que está muerto, pues resucita. El Padre y el Espíritu Santo y el Hijo muerto, pues obran la resurrección. En el Hijo de Dios que se ha encarnado, porque el que muere en la cruz es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Ve? A nosotros se nos olvida con una capacidad, con una frecuencia, con una ignorancia tremenda, que ese que está diciendo que Él se entregó a la cruz, dice que por haber padecido de la muerte, a nosotros se nos olvida que ese que está padeciendo la muerte por nosotros, ese que gustó la muerte en beneficio de todos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Escúchelo, hermano, hermanos, escuchen esto. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Voy a repetirlo otra vez. Ese que gustó la muerte en beneficio de todos es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por obra del Espíritu Santo y por expreso deseo del Padre se encarnó de la Virgen María. O sea, esa encarnación es fruto de la Santísima Trinidad. El Padre que envía al ángel Gabriel dice, tú has sido elegido. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y tú entonces darás a luz un hijo. Y ¡pac!, el hijo ya ha quedado en el seno de la Virgen. Ve, la Santísima Trinidad. Pues esa misma Santísima Trinidad está obrando en la resurrección de Cristo, porque Cristo le gustó, o sea, gustó la muerte en beneficio de todos. Asumió el sufrimiento, el dolor de todos. Ahora,
para yo resucitar con Cristo, tengo que asumir también ese sentido teológico del sufrimiento y del dolor, porque el pecado ha entrado, el dolor y el sufrimiento, pues ahora para yo salir del pecado tengo que asumir el sufrimiento y el dolor en mi vida. Ahí está, bien claro, ¿ya? Cada quien asume lo que le corresponde. Pidamos al Señor en este día que nos ayude a ser valientes. Miren, en la primera lectura de ayer, hay toda una teología en este sentido. Unos 3 muchachos que se enfrentan al más poderoso de esa época, al rey Nabucodonosor. Los meteremos en el horno encendido si no me adoran, a los dioses y a mi estatua. Pues no te adoraremos. Y cuando el señor Nabucodonosor lo metió en el horno, lo encendió 3 veces el nivel del fuego. Y dice, pero ven acá, ¿no eran 3 lo que metimos en el fuego? Sí, ¿por qué ahora andan caminando como si fueran ángeles? 4. Eso, asumir el dolor. Eso es asumir el dolor que me toca para mi salvación. Y exclamó, pero con una cosa tremenda, bendito sea el Dios de estos 3 muchachos que asumieron su sufrimiento y Dios los acompañó. Eso es. Negaron el placer, se pusieron en contra de generar en su vida algún placer y asumieron su sufrimiento y su dolor, porque mi Dios, y aún muramos nosotros, Dios nos acompañará. Y eso justamente es lo que Nabucodonosor luego vio, que Dios lo acompañó. Pues no tiene una figura de Dios aquel que lo está acompañando. Léanse esa primera lectura de ayer y ahí encontraremos una vez más lo que implica en nosotros ser verdaderos hijos de Dios. Eso es, no tener a un Dios de despensa, sino a un Dios verdadero actuando en mí. Que el Señor nos ilumine a todos. Que el Señor nos envíe su Espíritu Santo. Amén.